Hoy en nuestro ¿Qué te cuentas? Abordamos los diferentes sistemas educativos, sobre todo en lo que concierne a las tareas, a los deberes que los niños deben o no hacer en casa. Nos ha parecido un tema interesante ya que hay posturas diferentes, ¿no? Los niños tienen que rendir al 100% en las aulas y, por otro lado, una vez que salen del colegio, se pueden relajar y llevar a cabo otro tipo de actividades, olvidándose de alguna manera de las tareas, o por otra parte les enriquece, les hace valorar la disciplina, el esfuerzo, el aprendizaje autónomo, el hecho de tener tareas para casa. Queremos abordar este tema con 4 expertos. Damos la bienvenida en primer lugar a Juan Miguel Ruiz de la empresa Continuum. ¿Qué tal, Juan Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y también damos la bienvenida a Pedro Baile de Concapa Navarra. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por tu compañía también. Y nos acompañan también Rosana Díez y Charo Repara. Rosana Díez es profesora de Aula 2, que hace poco además cumplía ya por lo menos 20 años, 25, ¿no? 25 ya, años. sí. Eres pedagoga, ¿verdad, Sí, Rosana? eso es. Bienvenida. Muchas buenas gracias. tardes. Y nos acompaña también Charo Repara, que es directora del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo estamos? buenas tardes. Buenas tardes, Charo. Gracias por la invitación. Gracias por venir y por dedicarnos esta parte de la tarde. Deberes sí, deberes no. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo hay que invertir? ¿Qué tipo de deberes? Juan Miguel. Para mí eso que apuntas es quizás la cuestión más importante a abordar, no tanto si hay que hacer tareas o no hay que hacer tareas, pero sí que creo que tenemos una reflexión que hacer acerca de qué tipo de tareas, para qué son estas tareas, ¿no? ¿Qué persiguen, ¿no? Y me parece también importante el tema que abordamos porque realmente es un tema que afecta de forma muy importante a muchos niños, a muchas niñas, a muchas familias que viven esto realmente como una situación problemática y de mucha dificultad. Bueno, una primera impresión, ¿estaríamos a favor, en contra? ¿Conviene que haya tareas, Pedro? Bueno, desde luego nosotros nos posicionamos claramente a favor. Como dice Juan Miguel, un tema es estar en contra o a favor de las tareas y otra cosa es el plantear qué tipo de tareas, cuánto, cómo, de qué forma, ¿no? Que es realmente lo importante. Bueno, este es un tema que en el caso de la comunidad foral pues ha sido objeto de estudio por parte de distintas instituciones, entre otras, bueno, pues yo desde luego me remito al informe que en su día preparó el Consejo Escolar de Navarra sobre el tema, y yo creo que, bueno, que aun siendo bastante reducido en cuanto a su extensión, sí que tiene peso, ¿no? Y dice unas cuantas cosas, unas cuantas cuestiones fundamentales, ¿no? Y ahí lo que se plantea es no tanto la conveniencia o no, reconociendo que hay distintos posicionamientos dentro del mundo de la pedagogía, que hay distintos sectores, pero posicionándose a favor de las tareas, pues se centra en esas cuestiones, ¿no? En cuanto, cómo. Eso es. ¿Y hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto también deben involucrarse los padres? No es lo mismo unos padres con una formación u otra, con una dedicación u otra a sus hijos, ¿no? Yo recuerdo en su momento cuando este tema me afectó como padre, la recomendación que nos daban las directoras pedagógicas del colegio al que van mis hijos, nos recomendaban, que no sé si era una recomendación general o en el caso concreto de nuestros hijos, que nosotros intentásemos no ayudar a los niños, que sean ellos mismos autónomos. Los que... Sí, bueno, pues que bueno, pues, se responsabilicen de esa tarea. Yo suelo decir que se busquen la vida, ¿no? Y bueno, pues en la medida de lo posible que ellos sean autónomos, ¿no? Como comentas. Rosana, en este caso, ¿cuál sería su opinión? ¿Es imprescindible, favorece al desarrollo posterior de los niños tener esos deberes en casa? ¿O por el contrario, bueno, pues es quizá demasiada la tarea que tienen que llevar a cabo? La tarea, como una actividad educativa, es fundamental para el desarrollo de una serie de hábitos y para afianzar los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de las clases en el aula. Lo que sí que tenemos que ver es un poco lo que comentaban ya mis compañeros, que es cuándo hay que empezar, a qué edad, cómo, qué tipo de tareas, quién debe hacerse cargo, porque a veces las tareas se hacen dentro del propio aula.
A veces no hay que sacarlas fuera, entonces eso es un poco lo que hay que valorar, ¿no? Claro. ¿Y a qué edad tendrían que comenzar los niños a tener tareas? Sí las deben tener. Sí. Yo creo que antes de tercero de primaria no deberían tener tareas, porque son edades muy cortas y las jornadas escolares son muy largas. Normalmente, además, en primaria empiezan ya con actividades extraescolares, con lo cual todavía se carga más y se alargan más las jornadas. Y si además de eso le añadimos una serie de tareas escolares, todavía les sobrecargamos más a los niños, aunque sea un cuarto de hora, aunque sea media hora. Para ellos es mucho todavía. Claro. A partir ¿Y de... solos o con los padres? Fundamentalmente solos, pero bueno, pues es un proceso también de aprendizaje, ¿no? Ellos tienen que aprender a organizarse, a planificarse, a saber lo que tienen que hacer. Entonces tiene que haber un acompañamiento sin hacer la tarea a los padres, pero simplemente pues un acompañamiento y un seguimiento. Así es. Chara, ¿cuál sería esa primera impresión acerca de este tema? Que bueno, es un tema que preocupa y mucho a los padres. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Francia plantea una revolución que es prohibir los deberes, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que ha ocasionado mucho debate, que es opinable, pero bueno, yo estoy de acuerdo con que efectivamente hace falta un apoyo a la labor que hace el profesor en la escuela, lo que se ha dicho ya, y yo añadiría un poco que los padres son una pieza fundamental, efectivamente, como acompañantes, o sea, la tarea no es para ellos, pero sí que es la ocasión, me parece a mí, que tienen los padres para participar en la vida de la escuela, en el colegio. Está muy demostrado, porque hay muchísimos estudios empíricos en muy distintos países del mundo, pero hay muchos datos que evidencian que la mayor implicación y participación de los padres en la escuela produce mejores rendimientos académicos. Entonces yo creo que no es la única manera de participar los padres en la escuela, las tareas, pero sí que es una ocasión de poder participar al acompañar a sus hijos, al enterarse de qué tienen que hacer, al ver cómo lo hacen, de poder participar, también de dar la autoridad al profesor, que creo que está muy necesitado de que se reconozca su autoridad, y en definitiva de colaborar padres y profesores en una tarea común que es la educación de sus hijos. Nos fijamos en modelos también fuera de España, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues muchísimos reportajes últimamente, entrevistas, aquí también lo hemos abordado, el modelo finés, ¿no? Finlandia, como paradigma de sistema educativo. En ese sentido, ¿qué tendríamos que coger de ese sistema también en cuanto a los deberes, a las tareas, ¿no? O el modelo finlandés, o el modelo asiático, muy diferente en sus planteamientos, o el francés. Yo creo que son muy diferentes y no se puede sacar o descontextualizar de un país un dato y pretender generalizarlo, entonces decir las tareas son buenas, las tareas son malas, sirven para todos o no sirven. Creo que no, ¿no? O sea, yo creo que la clave está en ver cómo tienen que ser las tareas. A raíz de lo que han comentado, que efectivamente el Defensor del Pueblo en el año 2010 en Navarra pidió un informe al Consejo Escolar y el informe escolar dictó un informe en el que se recogen características que deben de tener las tareas y finalidades. Es un informe muy interesante y yo creo que lógicamente pone el punto en las características que deben de tener las tareas y de modo muy rápido dice efectivamente que las tareas para ser eficaces pues tienen que ser personalizadas, es decir, tienen que para unos niños más y otros niños menos, unos más difíciles, otros más fáciles. Es algo de puro sentido común. A partir de este informe, y como se hizo como un pequeño debate social, se abrió, y entonces en el Consejo Escolar de Navarra se colgó una página web haciendo partícipes a toda la sociedad, pero los navarros se ve que opinamos muy poco y participó muy poca gente. Entonces, bueno, el Parlamento también insistió en que se estudiara un poco más este tema, y lo que hicimos, bueno, nos propusieron en la universidad un estudio y desde la universidad propusimos, en vez de preguntar a padres y a profesores, que es la dialéctica habitual y en todos los países se está haciendo, y entonces, claro, los profesores dicen que los padres y los padres que los profesores, es normal, ¿no? Lo que hicimos fue preguntar a niños, a escolares, tanto de primaria como de secundaria. Claro, los niños tienen una espontaneidad y una manera de responder con verdad, pues muy fácil, ¿no? Y salían datos pero que muy interesantes. Por ejemplo, digo dos cosas nada más. Tanto los niños de primaria como los de secundaria, por cierto, se cogieron escuelas de manera aleatoria, se aleatorizaron clases, bueno, se cogió una muestra considerable. Tanto los de primaria como los de secundaria opinan en un porcentaje altísimo, del 92% más o menos, que las tareas les parecen muy importantes. Pero en secundaria los alumnos opinan que lo que pasa es que son aburridas y poco motivadoras.
y que en ocasiones luego no se corrigen y no les sirven para aprender. O sea que se no pone en digo cuestión más. de alguna manera, efectivamente, importantes las dos ideas, se pone en cuestión en cierta medida según la edad, bueno, pues las consecuencias positivas en cuanto a reafirmar los conocimientos, ¿no? Parece que eso no queda del todo claro, quizá porque las tareas no son las adecuadas y quizá hay que inventar un nuevo sistema o tomar lo bueno de otros. Yo en ese sentido que lo que dicen los niños, que generalmente yo creo que tendríamos que escucharlos más, y aunque digan que pueden entender que tienen que trabajar también fuera del horario escolar, también es verdad que sienten mucha amargura muchos de esos niños, ¿no?, por tener que enfrentarse a tareas, a trabajos en los que realmente no se sienten ni motivados ni realmente encuentran sentido, ¿no? Es muy importante las tareas porque se refuerza el sentido del trabajo, la responsabilidad, y eso es fundamental para hacer cualquier aprendizaje. Yo creo que ninguna didáctica, todavía no se ha inventado ninguna didáctica que favorezca los aprendizajes sin trabajo, sin esfuerzo, ¿no? Entonces el esfuerzo es un valor fundamental, ¿no?, para realizar los aprendizajes. Pero no nos tenemos que olvidar que también existe la motivación, ¿no? Y quizás nuestro sistema educativo, en el ámbito de las tareas, refuerce el sentido de la responsabilidad y el trabajo, pero no el de la motivación. Los niños muchas veces, y yo que también he sido niño y que también he hecho tareas, ¿no?, muchas veces encontrabas que las tareas no tenían ningún sentido. Es fundamental que cuando tú estás trabajando en tu trabajo habitual, lo que estás haciendo tenga sentido. Cuando se vacía de sentido lo que estás haciendo, realmente es bastante difícil de llevarlo adelante, ¿no? Esto, yo creo, la motivación, el que las tareas sean unas experiencias de aprendizaje autónomo de los niños, donde los niños puedan realmente aprender por ellos mismos, aplicar los conocimientos, son algunos de los enfoques que yo creo que tendrían que irse implementando para darle una vuelta que creo que es importante a todo este tema de las tareas. Pero desde luego en nuestro país los padres también están divididos, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. Quienes están en contra de los deberes, de las tareas en casa, dicen que, bueno, pues pueden provocar desigualdades sociales, incluso tensiones familiares. ¿Podéis comprender esto, Pedro? Yo, desde luego, bueno, lo puedo comprender, pero desde luego no lo comparto, ¿no? Ese posicionamiento, a mi modo de entender, lo que intenta es igualar a todos por abajo, ¿no? Es decir, hay personas que tienen dificultades y en vez de motivar a esas personas, promover el acceso, facilitar el acceso a esas personas a, bueno, pues a unos mejores y mayores conocimientos, lo que estás haciendo es limitar al resto, ¿no? Un poco en la línea de lo que estamos comentando, no favorecer la responsabilidad, el reconocimiento al trabajo bien hecho y tal, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que hay veces, yo creo que en el sentido de la desmotivación que comentaba Juan Miguel, hay veces que los profesores lo único que hacen al encargar una tarea es quitarse materia de la clase. Es decir, esto lo ves por tu cuenta. Entonces, claro, no estás promoviendo una tarea, un trabajo bien hecho, sino que al final lo que estás es facilitando la labor del profesor para centrarse en otras cuestiones, ¿no? Realmente es que las tareas tienen que tener un objetivo pedagógico por detrás, es que si no, no son tareas. Pues de repente no le da tiempo al profesor a terminar y lo manda para casa. Eso no debiera ser una tarea. Es una tarea, claro, no debiera ser una tarea. No debiera ser, lo que pasa es que la realidad es que es así. Efectivamente. Sí. En el estudio encontrábamos datos también de muchos niños, sobre todo en primaria, dicen que no entienden la tarea que tienen que hacer. O sea, cuando se van a casa no le entienden al profesor la tarea que tienen que llevar para el día siguiente. Entonces yo entiendo que, claro, los padres también se encuentran ahí con un problema porque el niño tampoco entiende, y esto, claro, son situaciones que dificultan. Otra cuestión también es, que lo comentabas de la falta de motivación, es que los niños reconocen que les ponen a todos la misma tarea. O sea, ellos afirman que todos llevan la misma tarea y, claro, no puedes comparar un niño que igual una tarea le cuesta 1 hora y otro que le cuesta 10 minutos. Entonces, claro, ¿y veis la posibilidad de que, bueno, pues no es lo más correcto, pero quizá unas tareas en ese sentido a la carta o adaptadas, ¿no?, realmente a las necesidades de cada niño, de su funcionamiento en clase, de la capacidad de aprendizaje, de su rapidez o lo contrario?
¿Veis esa posibilidad? ¿Se está haciendo ya o debería ir por ahí de alguna manera la línea más correcta? Algo se hace, pero muy poco. O sea, realmente un niño que sabe sumar perfectamente no tiene por qué llevar a casa 17 sumas y el que no sabe, pues sí las tiene que hacer, ¿no? Entonces depende un poquito de cada situación y se debiera hacer algo más. Hombre, yo creo que a este respecto las tecnologías, precisamente que cada día están entrando más en las aulas, sí que favorecen mucho esta tarea, este trabajo personal del alumno a su nivel. Quiero decir que si tiene que hacer efectivamente problemas de cálculo mental o de destrezas de cálculo cualquiera, pues efectivamente un programa de matemáticas sí que te permite de manera ir avanzando a tu ritmo y además con una corrección que le alivia al profesor de tener que poner tareas para los 25 niños a distinto nivel, porque yo también entiendo la postura del profesor que dice, pero ¿cómo les pongo tareas a distinto nivel? Efectivamente, los programas informáticos de esto te permiten y hay cantidad de aplicaciones en todas las disciplinas académicas para poder trabajar por lo menos las destrezas básicas, aliviando al profesor y, por otro lado, motivando al niño también a que pueda trabajar a su propio ritmo y nivel, que eso es muy importante. Claro, ¿hasta dónde debemos invertir tiempo, ¿no? en el aprendizaje? Estamos abordando este tema tanto en las tareas como en el sistema educativo en general. Por ejemplo, Bélgica, 4 días de clase, no como aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Se puede aprender, incluso tener unos niveles más adecuados de formación, aunque se invierta menos tiempo en la clase y por ende en las tareas, por ejemplo? Yo creo que responder así rápidamente esa pregunta es difícil, ¿no? Yo lo que diría sobre los tiempos, ¿no? Por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa es cuánto tiempo invierten los niños haciendo tareas. Lo que sí que se está estudiando, lo que sí los indicadores de evaluación nos están diciendo es que se está viendo un incremento de niños que dedican más de 2 y más de 3 horas diarias a hacer tareas fuera del horario escolar. Yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos y que tenemos que ver qué está pasando con eso, porque eso es un problema. Y luego también respecto a los tiempos, yo creo que es muy importante los contenidos, que es muy importante los aprendizajes que se hacen en la escuela y se promueven desde la escuela, pero también es fundamental otra serie de aprendizajes que el niño hace en la vida, que el niño hace en la familia, ¿no? Y si esos aprendizajes se necesitan tiempos, ¿no? Hablabas antes de Finlandia, los finlandeses, los niños finlandeses están mucho tiempo en casa y están mucho tiempo no haciendo nada, sino dicen que una de las cosas que más hacen es leer, por ejemplo, y leer con sus padres, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que tenemos que revisar, ¿no? ¿Qué aprendizajes? Porque estamos viendo que para encontrar trabajo va a ser muy importante tener conocimientos, pero va a ser muy importante tener otra serie de competencias, que esas competencias se enseñarán también en la escuela, pero se enseñan en la vida, ¿no? Y la enseñan las familias, y tenemos que tener un espacio para poder ver cómo desarrollar todo ese tipo de competencias, ¿no? Como pueden ser la empatía, la comunicación, la capacidad de disfrutar, la capacidad de aprender a aburrirse. Los niños tienen que aprender a aburrirse porque también es importante hacerlo, ¿no? Y también es importante divertirse. Eso también el es juego, enseñanza, ¿no? Esto es. Sí. Efectivamente, y por ejemplo, incluso acompañar a los padres a hacer la compra y ver lo que valen los productos, los contenidos de los productos que compramos. Creo que eso también forma parte de la educación, aunque no sea pues estar repitiendo o aprendiendo a sumar, restar, en fin, que también es importante sin duda, pero son otro tipo, ¿no? de escuelas también en la vida. Sí, por supuesto. Yo creo que la familia es la principal escuela de vida y de virtudes, ¿no? Efectivamente, los padres tienen mucho que hacer sin estar haciendo estrictamente la tarea, pero con solo, preocuparse, dar valor a los aprendizajes de la escuela, yo creo que hacen mucho. Si ayudan en casa, pues que hay un ambiente de estudio, unas horas en las que se respeta y no se ve la televisión y cada uno está leyendo, otros estudiando, otros oyendo música, en fin, que se comparten una serie de valores y se propician que haya un clima en casa acorde con los valores que se imparten en la escuela. Yo creo que eso es muy importante, muy interesante y que efectivamente igual no hace falta estar haciendo cálculo con el niño, pero te lo llevas a la compra y dices, mira, ahora me vas a comprar o vas a... ¿no? Y yo creo que es una clave, vamos. Eso puede ser un complemento más, ¿no, Pedro? Bueno, es que, como decía Charo, al final los padres somos los primeros, debiéramos ser los primeros educadores, ¿no? En la vida, en el trabajo, en la profesión, en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, es también nuestra misión el crear ese ambiente propicio para
para el estudio, para el respeto en las aulas, para el respeto con los profesores. Es otro tema que está trayendo mucha cola, todo lo referente a la autoridad del profesorado. Y bueno, pues nosotros como padres debemos ser los primeros formadores de nuestros hijos, ¿no? Todo eso es formación, todo eso es educación y todo eso son tareas que nosotros somos los primeros responsables, ¿no? Y debemos transmitir esos valores a nuestros hijos. Bueno, aquellas personas que dicen que el nivel de estrés que quizá podamos tener en el día a día debido al trabajo, madres, padres, bueno, pues que quizá los deberes suponen un motivo más de estrés para algunas familias. En ese sentido, ¿qué podríamos indicar? ¿Hay tiempo para todo? ¿Hay que establecer prioridades? Si se tiene hijos, ¿hay que educarlos? Sí, pero si te sobrecargan de tarea, ¿no?, fuera del horario escolar, casi los padres no podemos llevárnoslos al supermercado, lo que es lo que hablábamos. Tenemos que estar en casa, ¿no?, como padres haciendo las tareas con ellos, y a veces se descuidan otros aspectos, precisamente porque hay que dedicarle tiempo a las tareas escolares. Entonces habría que encontrar un equilibrio, ¿no?, en que fuera pues un tiempo proporcionado y que, bueno, pues que realmente te permita otro tipo de actividades en familia, que hoy en día en primaria es complicado. Con las jornadas escolares, las extraescolares que tienen y las tareas, a las familias les queda poco tiempo, y hay muchas familias que viven auténticos dramas con la tarea, porque no da tiempo a más y es motivo de pelea. Al poco rato que están con sus hijos están peleando que si tienes que hacer, que si no. Entonces, bueno, pues de alguna manera habría que equilibrar eso, ¿no? Yo creo que falta planificación también. Hay días que tienen muchísima tarea, otros días tienen poca, que eso forma parte también del trabajo del profesorado, ¿no? Establecer previamente una planificación de... Pero, y también qué materias, ¿no? necesitan un mayor refuerzo, no sé si todas, algunas, las más complicadas. Quizá haya que repensar un poco el sistema, porque lo que está claro es que precisamente nuestro país no brilla como uno de los mejores en notas, ¿no? El índice de fracaso escolar es muy elevado en España, por lo tanto, algún cambio habrá que establecer, ¿no, Juan Miguel? Pues yo creo que todo este debate de las tareas también puede ser un síntoma más, ¿no?, de un problema mayor que puede ser el sistema educativo. Es decir, que a veces cuando el sistema no logra alcanzar sus objetivos, no logra enseñar, o los alumnos no consiguen aprender, ¿no?, pues ahí se genera, esos objetivos que no se alcanzan se trasladan a casa. Es decir, Pedro antes decía, ¿no?, que los niños llegan, ¿no?, sin haber entendido nada o sin saber nada de lo que se ha dado, con lo cual el padre también, tiene, ¿no?, que empezar empezar desde cero. Es como si el niño no hubiera asistido a clase y entonces el padre tiene que empezar desde cero, ¿no?, a acompañarle, a poderle... Entonces algo está pasando, y algo muy grave, ¿no? Cuando algo pasa como esto, ¿no?, es que algo quizás está pasando, ¿no? Y no es tanto porque la educación es muy culpógena, ¿no? Entonces los educadores o los profesores pueden decir que la culpa es de las familias porque no acompañan o porque no se ocupan mucho, y los padres pueden decir, ¿no?, que es el colegio quien no enseña. Yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar la educación. Yo creo que hay un debate que hacer en España sobre consensuar un modelo educativo que realmente satisfaga, y que yo creo que los profesionales, no sé si los políticos, pero yo creo que los profesionales podemos llegar a consensos, podemos llegar a encontrar planteamientos y alternativas consensuadas. Una de las claves de los éxitos del modelo finlandés es esta, ¿no?, es que hay un consenso respecto a lo básico en el ámbito educativo, ¿no? Yo creo que, bueno, la educación trae muchos debates, ¿no?, y realmente todos apasionantes. Bueno, suprimir los deberes, ¿creéis realmente que sería una irresponsabilidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque también pobres profesores, quiero decir que tienen que encontrar una ayuda, porque tú tienes en clase 25 niños con unas capacidades muy diferentes y es muy difícil llegar a todos los niños. Entonces, los hijos son de los padres, entonces los padres tenemos que implicarnos con nuestros hijos. Quiero decir, en una misma familia tienes hijos radicalmente diferentes. Aquellos que hacen la tarea casi en el autobús del colegio y nunca tienen tarea y ya lo han hecho. Y los hijos que les cuesta hacer la tarea mucho. Entonces, es también gran responsabilidad de los padres. Hay que colaborar con el colegio. No es todo solo un problema del colegio. Tú decías antes, y tienes razón, de que efectivamente hay muchos problemas que se trasladan
que la familia traslada a la escuela, pero que la escuela también traslada a la familia. O sea, es mutuo. Es decir, efectivamente los niños llegan a la escuela con muchos problemas que a veces arrastran desde la familia. ¿Y qué hace el profesor? Porque hay muchos problemas sociales que se presentan en el aula y el niño no puede aprender no por falta de capacidad, ni por falta de mala metodología del profesor, sino porque igual arrastra una situación familiar, personal, social muy compleja que la lleva al aula. Y al revés, efectivamente los niños llevan a casa problemas que igual el profesor no sabe responder y hay padres que efectivamente tampoco tienen capacidad intelectual como para resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces, claro, no puede estar en manos de los padres. ¿Y responsabilidad total? ¿Sin deberes? Yo, en este caso, me voy a remitir a las expertas, ¿no? Y expertos. Yo creo que es evidente, ¿no? Lo que se va a primar con la desaparición de las tareas es eso, la mediocridad. Bueno, Rosana. No, te iba a decir que de hecho en la ESO baja bastante el nivel de tareas y realmente ellos lo necesitan porque les ayuda a organizarse el trabajo y aprender cómo tienen que estudiar. Entonces tampoco tiene mucho sentido que en primaria se les sobrecargue y en secundaria baje y les dejas un poco, todavía no son autónomos. ¿No? Además, entre otras cuestiones, también se motiva, se propicia la autonomía del propio alumno. Pero en ese sentido yo creo que es otro de los aspectos importantes a repensar, ¿no? Y es más del 64% de los niños hacen las tareas acompañados por sus padres, o sea, ayudados por sus padres, ¿no? Yo creo que las tareas es un espacio de aprendizaje autónomo. Tenemos que cuidar mucho con no generar dependencias, ¿no? El niño, yo creo que uno de los defectos que tiene el sistema de tareas en este momento es que generan dependencias. La sobreimplicación a veces de muchos de los padres, ¿no?, en este trabajo generan un nivel de dependencia que no ayuda a la autonomía, a la responsabilidad y a la madurez de los niños. Exacto, bueno, pues han sido reflexiones desde luego muy interesantes a las que se sumarán seguro muchos padres, ¿no?, que están probablemente ahora pensando también de alguna manera cómo organizar las tareas de los niños o los niños que puedan estar también ahora trabajando, bueno, de forma autónoma sin implicación directa o intensa de los padres. Nos quedamos con todas estas reflexiones. Charo Reparad, muchísimas gracias. Rosana Díez, gracias también. Pedro Baile, muchísimas gracias. Juan Miguel Ruiz, hasta pronto. Gracias. Les agradecemos la atención que nos han prestado y sepan que mañana tendrán a partir de las 4 el resumen de lo mejor de la semana y volveremos, ya saben, la semana que viene con más contenidos. Disfruten, adiós.